tienes que saber. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema central, ¿no? La sexualidad humana. Tenemos bastante material aquí que cubre, bueno, varias dimensiones. Lo biológico, lo psicológico, lo social y cultural. La idea es sacar lo esencial, ver qué es lo más importante que nos dicen estas fuentes y de paso, pues quizás encontrar algunos datos que nos sorprendan un poco. ¿Listos? Vamos a ver qué tanto es, digamos, innato y cuánto viene del entorno. Para empezar, algo que se recalca mucho es que la sexualidad es más que, bueno, más que el acto físico en sí. Abarca cómo nos sentimos, cómo nos expresamos, incluso nuestras conexiones. Y claro, hay una base biológica fuerte, ¿verdad? Correcto, sí. Biológicamente, está muy ligada a la reproducción, claro, pero también al ciclo de respuesta sexual. Ese modelo que detallaron Masters y Johnson, ¿recuerdes? Excitación, meseta, orgasmo y resolución. Y es fascinante ver cómo el cerebro, específicamente el hipotálamo, es como el director de orquesta. Libera hormonas clave, como la oxitocina, esa que a veces llaman la hormona del amor, que se libera en el orgasmo. Ajá, la oxitocina. Entendido lo biológico. Pero, a ver, ¿y la mente? ¿Cómo entra en juego? Ahí las fuentes nos llevan a lo psicológico. Hablan de orientación sexual, de identidad de género. Y apuntan a que, para la orientación, sobre todo en hombres, parece haber más evidencia de causas, bueno, no sociales. Estudios transculturales, genéticos. Exacto. Y es súper importante, creo yo, distinguir identidad de género, o sea, cómo te sientes tú por dentro, hombre, mujer, no binario, ve la orientación sexual, ¿no? Hacia quién te sientes atraído. Y aquí algo interesante que mencionan, aunque a veces se habla mucho de diferencias de género, por ejemplo, que los hombres aprueban más el sexo casual, resulta que en otras cosas importantes como la satisfacción sexual o qué piensas de ciertas prácticas, pues las diferencias son mínimas. O ni existen, según estos datos. Eso sí que choca con algunas ideas preestablecidas, ¿eh? Y quizá donde la cosa se pone más compleja es al ver el peso de lo social y cultural. La historia, las normas. Los textos hacen un recorrido largo, ¿no? Uf, larguísimo. Desde sociedades de cazadores-recolectores, luego las agrícolas, más patriarcales, la revolución industrial, con los anticonceptivos y, claro, la investigación moderna. Kinsey, Masters y Johnson. Kinsey, por ejemplo, mostró esa distancia enorme entre lo que se decía que era la moral y lo que la gente hacía en realidad. Eso obligó a repensar todo. Claro. Y ni hablar del cambio radical sobre cómo se veía la homosexualidad, que antes era considerada una patología. Y mencionan también el impacto del colonialismo, ¿no? ¿Cómo afectó eso? Cierto, cierto. Alteró muchas normas que ya existían. Por ejemplo, citan roles como las personas dos espíritus en culturas indígenas de Norteamérica. Gente que integraba aspectos masculinos y femeninos, desafiando esa visión binaria de género que trajeron los europeos. ¡Qué interesante! Y además, pues, las religiones, cada una con su visión. Judaísmo, cristianismo, islam, hinduismo, sijismo, tienen morales sexuales a veces muy distintas sobre el celibato, las relaciones fuera del matrimonio. ¡Uf! Un mundo. Tantas capas, tantas influencias. Te hace pensar en tu propia experiencia, ¿no? Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿cuáles serían las ideas principales de todo esto? Pues yo diría que la clave es esa interacción constante entre nuestra biología, nuestra psicología y todo el contexto sociocultural. Que la sexualidad es diversa, es fluida, cambia, y que las normas sociales, aunque también cambien, siempre, siempre influyen mucho. Clarísimo. Y para darle un poco más concreto, hay unos datos curiosos que extrajimos. A ver qué te parecen. Primero, el hipotálamo es la parte más importante del cerebro para la función sexual. Ya lo mencionabas. Segundo, a diferencia de la mayoría de primates, los humanos no tenemos hueso en el pene. Tercero, el clítoris tiene tantas o más terminaciones nerviosas que el glande masculino. Cuarto, estimular los pezones puede activar la misma zona del cerebro que la estimulación genital, al menos en algunas mujeres. Quinto,
Kinsey ya decía en su época que la masturbación y el sexo oral eran súper comunes, aunque no se hablara de ello. Desafiando las normas, ¿sí? Exacto. Y sexto, parece que el sexo puede tener beneficios para la salud. Reducir el estrés, mejorar la inmunidad. Interesante todo eso. Y mira, considerando toda esta complejidad y cómo ha evolucionado todo, lo que hemos visto en el material, queda una pregunta flotando, ¿no? Si nuestro entendimiento y las normas sobre sexualidad han cambiado tantísimo, ¿de qué maneras crees que los futuros descubrimientos científicos o una mayor exposición a otras culturas podrían seguir transformando cómo vemos y vivimos nuestra sexualidad? Es algo para seguir pensando, ¿no? Todo lo que tienes que saber.